Durante los últimos días hemos visto por la televisión extranjera principalmente y por videos que nos han enviado a través de los correos electrónicos activistas de la Unión Patriótica de Cuba que se encontraban en los eventos que se han estado desarrollando en Panamá. Hemos visto la violencia que representantes, agentes del régimen de los hermanos Castro han desarrollado en Panamá contra pacíficos defensores de los derechos humanos, contra miembros de la real, de la verdadera sociedad civil independiente cubana. Las imágenes con que comenzamos nuestra charla, nuestro conversatorio, pertenecen del lado izquierdo. En la extrema izquierda, imágenes de la violencia protagonizada por agentes del régimen castrista en Panamá. Del lado derecho, en la extrema derecha de la pantalla, imágenes de la película Z del director de cine Constantinos Gavras, o Costa Gavras, como más bien se le conoce, director de cine franco-griego. Esta película Z narra en una versión libre, una versión ficticia, los hechos que dieron lugar a la muerte del diputado demócrata griego Grigoris Lambrakis. Del lado derecho, como dije, vemos una escena de dicho filme, de dicha película, donde turbas, donde individuos preparados por la policía, es decir, miembros de una organización parapolicial, emplean la violencia, emplean la brutalidad, se comportan de manera incivilizada contra un diputado y sus seguidores, pacifistas, personas contrarias a la permanencia de bases militares en territorio griego y favorables no a la paz, no solamente en su país, sino a nivel mundial. Las imágenes son muy similares, y son muy similares porque las dictaduras, sean de izquierda o sean de derecha, muchos se parecen. Si vemos el discurso del general jefe de la gendarmería con que comienza la película de Costa Gavras, y oímos muchos de los discursos que han pronunciado tanto el dictador Fidel Castro como su sucesor en el trono, Raúl Castro, pues reafirmamos, son muy idénticas las dictaduras, sean de izquierda o sean de derecha. Cuando vimos ayer los aplausos con que mandatarios del continente americano recibieron a Raúl Castro, que quiso dársela como acostumbra a hacerlo, de chistoso, de humorista y muy pesado, que resulta no para nosotros los demócratas cubanos, sino para la población en general y también para toda persona que tenga un mínimo de sentido común. De humorista no tiene absolutamente nada, así que reírle a alguna de sus pesadeces resulta bastante lamentable, resulta bastante penoso. Este hombre fue aclamado, fue muy aplaudido, ovacionado ayer por políticos, por mandatarios del continente americano electos democráticamente, pero sabemos que quienes más le aplaudieron, Maduro, Correa, Cristina Fernández de Kirchner y otros, Evo Morales, son discípulos, vienen siendo los más adelantados discípulos que el castrismo ha tenido recientemente en los últimos años en Latinoamérica, y por eso la aplauden porque a pesar de haber llegado
al poder en elecciones libres, democráticas, como no existen en Cuba. Vivimos bajo un régimen de partido único donde no existen. Hace más de 60 años los cubanos no eligen de manera libre, de manera democrática, en elecciones competitivas a sus gobernantes. Primero Batista con su golpe de Estado, luego Fidel Castro instaurando un perverso régimen comunista, han privado al pueblo cubano de sus derechos y libertades fundamentales, incluyendo el derecho a elegir libremente a sus dirigentes, a los políticos, ¿no?, que deben llevar la rienda de la nación. Cuando vimos estos aplausos nos preguntamos, ¿qué están aplaudiendo? La actitud violenta, la actitud salvaje, la actitud digna de las obras de Atila o de Gengis Khan que protagonizaron los miembros de la delegación castrista que fue a Panamá. Eso es lo que le estaban aplaudiendo allí. Quizás otros, los presidentes, los políticos verdaderamente apegados a la mentalidad democrática, a la filosofía de los demócratas, quizás le aplaudieron por el hecho de hacer un gran esfuerzo por resultar chistoso, por resultar civilizado, alguien que no tiene lo más mínimo de ninguna de estas dos cosas, de ninguna de estas dos condiciones. Durante varios días los grupos castristas estuvieron atacando, ofendiendo a los representantes de la verdadera sociedad civil independiente cubana, gritándoles mercenarios y otras calumnias, otras ofensas a las que ya nos tienen acostumbrados. Y precisamente trajimos esta película que los activistas, los miembros de la Unión Patriótica de Cuba que aquí se encuentran, hemos estado viendo durante la tarde de hoy 2 horas de esta película de Costa Gabras. Particularmente recordé que esta película era muy buena, servía mucho para argumentar, para demostrar varias de nuestras tesis. El filósofo griego Aristóteles decía hace más de 2300 años que la virtud está en el medio, igualmente alejada de los extremos. Y cuando vemos a un político, a un ciudadano verdaderamente apegados a las reglas democráticas, verdaderamente apegados a la defensa de los derechos humanos, entonces podemos decir que estamos en presencia, es decir, cuando tenemos estas personas que sus palabras y sus hechos se corresponden con la de un verdadero demócrata, con la de un imparcial defensor de los derechos humanos, podemos afirmar que en política tenemos a alguien que está en la virtud. Pero cuando vemos a alguien que se comporta como estos individuos que mandó Raúl Castro a Panamá, o cuando vemos a alguien como Raúl Castro, que es el padre de todo este comportamiento violento, no nos queda más remedio que ubicarlo en un extremo. Y cuando vemos estas conductas violentas como la de la película Z, de una dictadura de extrema derecha, no podemos hacer otra cosa que ubicarle en el otro extremo. Y los extremos se tocan. En estas cuestiones no estamos en presencia de una recta, estamos más bien en presencia de un semicírculo, y el semicírculo termina tocándose en algún lado, y eso es lo que pasa con los extremos. Las dictaduras, sean de izquierda o sean de derecha, todas son malas. Raúl Castro en su discurso hacía mención a que durante la década del 70 y durante los años 80 Latinoamérica estaba llena de dictaduras, y es cierto, había muchas dictaduras de esas que se consideran de derecha. Por cierto, se han descubierto estrechos vínculos, muy estrechas colaboraciones entre la dictadura castrista y la dictadura argentina de Rafael Videla. Es decir, reafirmo lo ya dicho, las dictaduras se tocan, se necesitan. Como hemos visto, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y anteriormente en la Comisión de Derechos Humanos, la cooperación que existe entre dictaduras que se protegen a sí mismas, aun cuando son de sellos ideológicos completamente diferentes. Y lo vemos en el comportamiento, por ejemplo, de Arabia Saudí, de Irán, en estos espacios de Naciones Unidas, y la de regímenes como el de Venezuela y el de Cuba. Es decir, la complicidad o el régimen
oprobioso de Corea del Norte, la complicidad, el apoyo, la solidaridad que necesitan poner en práctica entre ellos para protegerse, para defenderse a nivel internacional. Cuando vimos la violencia, repito, contra nuestros hermanos y las acusaciones de que eran mercenarios, lo hemos visto, este tipo de acusaciones la hemos visto en muchísimas épocas, y es lo que acostumbran a hacer las dictaduras para justificar su represión, para justificar su violencia, tratar de desacreditar, calumniar, difamar a sus oponentes para dar, es decir, una imagen de que sus acciones violentas están justificadas, de que sus crímenes están justificados. La dictadura que tuvimos en Latinoamérica, que por cierto, por suerte ya no existen, y si ahora tenemos dictaduras en el continente son de nuevo sello, son las dictaduras o los regímenes autoritarios de esto que ellos mismos han dado en llamar socialismo del siglo XXI. Es lo que comenzó Chávez en Venezuela y continúa Maduro, ¿no?, en la patria de Bolívar. Toda una dictadura tiene ya implantada este señor, este hombre de, por cierto, muy incapaz, tanto políticamente como en muchísimas cuestiones, un hombre de muy reducida capacidad intelectual, como también la de Evo Morales y como la de otros, como la del mismo Raúl Castro, que va a hacerse el chistoso y por desgracia siempre encuentra quien le aplauda. Cuando Raúl hablaba de esta dictadura de Sudamérica, nos decíamos, sí, dictadura que por desgracia nuestros hermanos latinoamericanos sufrieron en naciones como Chile con Pinochet, Argentina con la dictadura militar, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia. En todas estas naciones se sufrieron lamentables dictaduras que hicieron sufrir mucho a miles, a cientos de miles de ciudadanos, que mataron, que encarcelaron. Pero en Cuba todavía tenemos una dictadura que existía cuando existían aquellas dictaduras y que por desgracia aún se mantiene. Si hay alguna diferencia entre Videla, entre Stroessner, Pinochet, Somoza, Trujillo, es que ya no están en el poder, es que ya no existen, ya no están, y que la dictadura de los Castro aún se mantiene. Hubo todo un traspaso de poder, se traspasaron el poder, uno por enfermedad, por edad, terminó cediéndole el poder al otro, y el otro sigue comportándose como mismo se comportó durante décadas su hermano. Hoy domingo hemos visto una vez más, por enésima ocasión, damas de blanco y activistas del sexo masculino, cerca de un centenar en la capital, fueron víctimas de detenciones violentas, los golpearon, se los llevaron detenidos, y en este momento todavía no lo han liberado a todos, solo han liberado a algunos, a los más golpeados, por cierto, aparte del grupo más golpeado. Y precisamente comportamientos como ese que hoy pusieron en práctica en La Habana, que el viernes pusieron en práctica en La Habana, pero también acá en Santiago de Cuba, el viernes en Palmarito de Cauto, uno de los esbirros más violentos del régimen castrista en el oriente cubano, de apellido Pagán, detuvo, golpeó por dar un discurso pacífico públicamente en Palmarito de Cauto al activista Rubén Torres Saiz. Lo detuvieron, lo golpearon, le quitaron la ropa y lo acostaron sobre un hormiguero. Esto es sin duda una clara muestra de hasta dónde están dispuestos a llegar en su intención de paralizar a la oposición y mantener aterrorizado al pueblo. Este tipo de comportamiento fue el que se aplaudió ayer en Panamá por los políticos, por los gobernantes, que aplaudieron con mucho entusiasmo al dictador Raúl Castro Ruz. Cuando veíamos la película Z de Costa Gabras, recordé aquel pasaje bíblico del libro Eclesiastés, de que no hay nada nuevo bajo el sol. Y es cierto, lo hemos visto. Este comportamiento de la dictadura castrista contra los opositores pacíficos día a día en territorio nacional, y ese comportamiento
de los representantes del régimen en Panamá tiene muchísimo parecido con el comportamiento violento de estos grupos parapoliciales en Grecia. Pero en esta película hemos visto algo que todos aquí conocemos muy bien. Hemos visto, por ejemplo, cómo las personas que sirven a estos regímenes lo hacen bajo presión o por conveniencia, o por ambas cosas. Vimos en la película cómo reclutaban a sus matones, ofreciéndole, presionándolo primero, por ejemplo, el vendedor de higo, presionándolo primero con que pronto se vencía su licencia como vendedor de fruta, y que el coronel de la gendarmería le dice que de ayudarle con cierto trabajo, de ayudarle con este crimen, con este asesinato de un diputado demócrata, de un diputado de la oposición, pues entonces le garantizaba una licencia permanente para vender su fruta, pero que también le podría conseguir hasta una casa. Vimos otro mecanismo para reclutar personas para que cometan estas o protagonicen estas acciones violentas. Vimos también en la película de Costa Gabra el ciudadano que decidió denunciar a uno de los asesinos y fue golpeado cuando iba hacia donde estaba el juez de instrucción para dar su testimonio. Y cuando está en el hospital vimos como una hermana de él va allá a ofenderle, increparle, a quererle obligar a que cambie la declaración, porque ella está casada con un individuo y ella también son miembros de un grupo parapolicial, de este grupo violento que sirve al régimen dictatorial. Y vemos como el individuo que está en cama golpeado le dice: sí, porque ustedes se metieron a esa organización para tener trabajo. ¿Quién no sabe aquí que estas brigadas parapoliciales, que llaman brigadas de respuesta rápida, están constituidas por individuos que cometen esos delitos, cometen esas acciones infames, protagonizan esas acciones violentas a cambio de las llamadas misiones a Venezuela, a cambio de seguir robando en gastronomía, en comercio, en turismo, a cambio de seguir delinquiendo, porque muchos son delincuentes comunes que la policía política recluta a cambio de no llevarlos a prisión por delitos comunes que cometen constantemente. Las acusaciones que vemos se hacen contra los opositores en la película de Costa Gabras, y las acusaciones que hace la dictadura de los hermanos Castro contra los opositores cubanos son muy parecidas. Los coroneles griegos, el régimen dictatorial militar de Grecia, a todos sus adversarios los acusaban de comunistas. Por el contrario, el régimen castrista a todos sus adversarios, a todo el que discrepe, a todo el que disienta, a todo el que se oponga, a todo el que le critica, le acusa de imperialista o de mercenario del imperialismo. Aquí están los mercenarios. Pero dime algo. Con ustedes no tenemos nada que hablar, la verdadera sociedad civil cubana. Pero yo considero a toda sociedad civil. Somos reconocidos por el pueblo, con ustedes no tenemos nada que hablar. Aquí están los mercenarios. La Unión Patriótica de Cuba, en vísperas de la Cumbre de las Américas en Panamá, salió a las calles a preguntarle a muchísimos cubanos humildes, a muchísimos cubanos de a pie en varias partes del país. Se hizo en las provincias orientales, se hizo en Cienfuegos, se hizo en la capital, y hay muchas entrevistas más que todavía no se han publicado, pero las vamos a seguir publicando. Y hay tantas entrevistas que salen del alma, del corazón de los entrevistados, que no hay quien se atreva a poner en duda. Podemos ver, entre otras, la de la anciana Hilaria, que le dice a uno de nuestros activistas que ella tiene 90 años de edad, y nuestro hermano de lucha le dice: entonces usted ha visto pasar por acá muchos gobiernos. Y ella dice: sí, he visto pasar muchos gobiernos, pero más malo que este, ninguno. Habría que preguntarle a Raúl
y a sus instrumentos, si nos van a acusar también a la anciana Hilaria de ser mercenaria al servicio de los norteamericanos, al servicio de como ellos dicen, del imperialismo. Vemos también en ese mismo fragmento de entrevistas un individuo sentado en la acera que cuando le dicen que quieren una opinión no deja ni terminar al entrevistador, pone la mano delante y dice no, nada de opinión. En este país meten preso por opinar. Hay que ver quién se atreve, qué representante del castrismo, de los que fueron a Panamá, de los que tienen constantemente aquí en funciones represivas, en funciones propagandísticas, se atreve a contradecir esos testimonios, repito, salidos del corazón de cubanos humildes, de cubanos que ya están cansados de la miseria y la opresión en que viven y ya se están atreviendo a hablar, se están atreviendo a opinar. Buenos días, abuela. Buenos días. Abuela, ¿qué edad usted tiene? 90 años. 90. 90. No. Óigame, entonces esos ojos tienen que haber visto pasar muchos gobiernos por aquí. Muchos gobiernos, he visto pasar muchos gobiernos. Ajá. Sí, pero más malo que este, no he visto ninguno. Buenos días. Buenos días. Buenos días, hermano. Buenos días. Oiga, mi hermano, necesito una opinión suya. No, opinión nada. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Aquí por opinar, meten preso cualquiera. No me agrada. Hoy hemos tenido el privilegio de volver a ver, después de muchos años, la película Z. Esta película en su momento conmocionó entre la juventud de aquellos años por los sucesos que habían acabado de acontecer tanto en nuestro continente como en Europa. Estaba el caso de Regis Debray, las fracasadas expediciones de Che Guevara tanto en África como en América. Estaba una efervescencia de verdad grande en contra de las dictaduras. Por eso yo les digo hoy que vean la película Z, aprovechen esta oportunidad que un Paco les dio, mediten, piensen en cada uno de los renglones que al final de la película los militares de Grecia prohibían en su país. Al mismo tiempo los militares prohibían el pelo largo, las minifaldas, Sófocles, Tolstoy, Eurípides, romper los pasos a la rusa, hacer huelgas, Aristófanes, Ionesco, Sartre, Albi, Pinter, la libertad de prensa, la sociología, Beckett, Dostoyevsky, la música moderna, la música popular, las matemáticas modernas y la letra Z, que en griego antiguo quiere decir está vivo. Miren lo que está sucediendo hoy y ustedes verán que los años 68 se le van a convertir en los 2015, porque aquello y hoy no hay nada más parecido.